Bien, hoy vamos a seguir con el capítulo 3 de Isaías. Comenzamos hace varias semanas a meditar en él. Y bueno, yo quería que siguiéramos escudriñando este capítulo. Vimos como este capítulo, no lo vamos a leer ahora, luego lo iremos analizando a través de sus distintas partes. Pero vimos como Dios anunciaba un juicio sobre su pueblo, un juicio que ya había comenzado, ya se estaba ejecutando y que iba a consumarse en los cautiverios, en el cautiverio del reino del norte, pero sobre todo en el cautiverio de Judá y de Jerusalén por parte de los babilonios. Vimos como a pesar de los juicios y a pesar de lo que estaba viniendo, el pueblo era un pueblo que mantenía en lo exterior una adoración a Dios. Lo vimos en el capítulo 1, ¿os acordáis? En el capítulo 1 de Isaías, versículo 11, dijo Dios por medio del profeta: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, el pueblo de alguna forma estaba manteniendo externamente su ritualismo, ¿no? Estaba ofreciendo holocaustos, estaban haciendo sus reuniones, estaban haciendo sus canciones. Si veis unos versículos más adelante, dijo: me suenan mal vuestras canciones, vuestros cantos, O sea, lo estaba despreciando, ¿no? Y esto nos enseña que Dios no se agrada de la profesión de fe inconsecuente, o sea, que no es de corazón. El simple formalismo, Dios lo desprecia, Dios no le vale, ¿no? Esto está muy bien representado por los fariseos. Los fariseos eran personas que en lo externo eran muy religiosos, ellos mantenían su ritualismo, mantenían todo, pero ellos recibieron de parte de Jesús una denuncia muy severa, ¿no? Cuando vemos la forma en que Jesús denunció ese formalismo y esa profesión que no era más que profesión externa, pues Jesús usó palabras que podemos decir que son palabras bastante fuertes, ¿no? Les dijo generación de víboras, hipócritas, le dijo: ¿cómo escaparéis del infierno? Entonces le dijo algunas cosas que realmente su intención era que pudieran, lógicamente, despertar, pero le avisó del peligro que corría si se mantenía en esa profesión que solo era una profesión externa, ¿no? Que solo era ritualismo, que solo era fachada, que solo era mantener el rito y mantener la ceremonia, pero que el corazón estaba intacto, ¿no? Recordáis algunas de las palabras que les dijo, ¿no? Como sepulcros blanqueados, como limpiáis lo de fuera del plato y del vaso, pero por dentro estáis llenos de suciedad y de inmundicia, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Entonces, esto es un aviso también para nosotros. ¿Por qué? Porque es muy fácil que podamos caer en el formalismo, en el ritualismo. Es muy fácil. Es extremadamente fácil de que el cristiano pueda caer en el formalismo, en el decir: bueno, yo cumplo contigo porque hago esto, esto y esto externamente, que era lo que hacían ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, diezmo, yo voy a las reuniones, yo oro, yo canto, yo hago esto, yo hago lo otro, y ya con eso, pues de alguna forma le estamos presentando a Dios nuestras credenciales, ¿no? Oye, que tendrías que estar agradecido, ¿no? Conmigo, porque estoy haciendo todas estas cosas, ¿no? Y en fin, como diciendo: me debe algo, ¿no? Esto es un poco el formalismo religioso, el legalismo, ¿no? Y ya digo, es muy fácil para el cristiano que pueda caer en ese formalismo. De hecho, en los primeros siglos las iglesias ya caían en el formalismo religioso. Estaba está ahí tan cerca nuestra que siempre es una tentación, ¿no?
Y daros cuenta que cuando Jesús escribe las cartas a las iglesias de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, hay una advertencia contra el formalismo religioso. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso vemos que era una iglesia que trabajaba, dice, yo conozco tu obra, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Sin embargo, dice, pero has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. O sea, era un poco formalismo, había dejado ese celo y ese fuego por Dios, ¿no? Y entonces hay una palabra también un poco de advertencia y un poco severa, ¿no? Dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, le estaba diciendo, los candeleros al final del capítulo 1 vemos que son las iglesias, y le estaba diciendo que la iba a quitar, que la iba a borrar, que la iba a hacer desaparecer. Quitaré tu candelero de su lugar, es eso, es que iba a quitarla. Y la historia de Éfeso demuestra que eso ocurrió. La iglesia de Éfeso desapareció, no prestó atención a lo que Dios le dijo. Dios quería que volviera al primer amor. O sea, que Jesús fuera lo primero en su vida, ¿no? Que pudieran tener esa devoción del principio con el cual comenzaron, y sin embargo se habían ido al formalismo, al ritualismo, al posiblemente muy buena organización, posiblemente muy buena fachada, pero un buen edificio, todo, pero carecían de lo principal, que era el primer amor, ¿no? Y entonces la advertencia de Jesús es severa: quitaré tu candelero de su lugar. Si luego vemos a la iglesia de Pérgamo, también hay una advertencia, ¿no? También le dice que se arrepienta y que si no vendría, y porque estaban tolerando la doctrina de Balaam, que es una doctrina de alguna forma que es conformarse al mundo. De hecho, esa iglesia vivía donde está el trono de Satanás, ¿no? Dice esa carta. Y el trono de Satanás está en el mundo, porque él es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces era una iglesia que se había de alguna forma sumergido un poco en la mundanalidad, y también Jesús le habla y dice: arrepiéntete, si no vendré y pelearé contra vosotros con la espada de mi boca, ¿no? Entonces le da también una severa advertencia, ¿no? Y también ocurre lo mismo con la iglesia de Sardis, cuando Jesús le dice que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no vendré a ti, dice, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que iba de alguna forma también a traer un castigo sobre esa iglesia. Si esa iglesia era una iglesia que sí, que tenía apariencia también. Dice, tienes nombre de que vives, pero yo sé que estás muerta. Entonces vemos como el formalismo está ahí tan al acecho, que tenemos que estar muy en guardia, y tenemos que hacer como el salmista decía y pedía en algunos de los salmos: escudriñame, pruébame, descúbreme, o sea, saca lo profundo de mi corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas escudriñar mi vida y que mi corazón siempre esté descubierto delante de ti. En la última carta a la Odisea también le dice que eres tibio, no eres frío ni caliente, por lo tanto te voy a vomitar de mi boca, ¿no? Entonces son palabras que están ahí y que por supuesto tenemos que prestarle atención, porque ya digo que el formalismo y la mundanalidad y el racionalismo siempre están cerca nuestra, ¿no? Siempre están al acecho, y aquí estaba pasando un poco en el pueblo de Israel, estaba pasando esto, ¿no? Y el apóstol Pedro nos dice algo muy importante. Dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dice 1 Pedro capítulo 4. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. El Señor, al que ama, disciplina, y dice él en la carta a la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿no? Entonces es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y siempre ha sido así, siempre el comienzo es por ahí. Dice, y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Que no, o sea,
pero están ahí, son advertencias y no podemos obviarlas, ¿no? No podemos obviarlas. Y aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis vemos unas cosas que ocurrieron en el pueblo y son cosas que de alguna forma debemos de examinarlas porque, fijaros, lo primero que nos dice en el versículo 1 del capítulo 3, dice: he aquí que el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. O sea, lo primero que Dios iba a hacer en este juicio que iba a traer sobre su pueblo era remover el liderazgo competente. Iba a remover el liderazgo competente y como dice el versículo 4, le iba a dar jóvenes por príncipes y muchachos serían sus señores. Entonces, esto nos habla de un liderazgo que no es el adecuado, que no es competente, que son personas neófitas y son personas que no tienen ni experiencia ni capacidad para dirigir. Pero Dios iba a remover el liderazgo competente de su pueblo. Dios siempre ha establecido líderes, ¿para qué? Para que lleven al pueblo a Dios, para que guíen al pueblo a Dios, para que no busquen tanto lo suyo, lo propio, sino que prediquen la palabra, como le decía Pablo a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. O sea, el líder debe de alguna forma de llevar al pueblo a Dios, ¿no? No debe de buscar lo suyo, no debe de enseñorearse, no debe de codiciar ganancias deshonestas, no debe de tener ambiciones propias, sino que su deseo debe de ser ese, ¿no? De poder guiar al pueblo a Dios por medio de los principios divinos y para que el pueblo pueda cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Ese siempre debe ser el objetivo del líder. El líder no tiene una carta blanca para hacer todo lo que él quiera, para poder establecer lo que él quiera y para poder manejarse de acuerdo a los principios que él quiera. Él debe de manejarse siempre de acuerdo a los principios divinos, ¿no? En este caso, porque son líderes del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Dios quita al consejero, al anciano, al hábil orador, en fin, a todas las personas que de alguna forma se veían competentes, dice: y pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Este liderazgo no es un liderazgo competente. Estas personas normalmente siempre van a mirar por lo suyo, van a andar en sus pasiones y van a querer lo suyo. Esto lo vemos a través de toda la Biblia, ¿no? Sobre todo me recuerdo cuando Roboam heredó el trono de Salomón, ¿no? Y vino todo el pueblo, ¿no? Y dice que consultó, o sea, que dijeron a Roboam, dice: oye, alívianos el yugo de tu padre, dice, y te serviremos, ¿no? Y dice que los ancianos primero le dijeron que lo hiciera, que hiciera eso, que aliviara el yugo, dice, y este pueblo siempre te servirá, ¿no? Y dice que luego consultó con los jóvenes, y los jóvenes le dijeron justo lo contrario: no, tu padre puso un yugo sobre ellos, dice, tú vas a grabar el yugo, tu padre le azotó con látigo, dice, tú le vas a azotar con escorpiones, dice, vamos, dice, el más pequeño de los dedos de mi padre va a ser como mis lomos, ¿no? O sea, que os voy a dar, pero vamos, todo lo que... Entonces vemos que ese tipo de liderazgo no es el liderazgo que Dios ha establecido. Y Dios lo que hace aquí es lo primero es remover el liderazgo competente y le da un liderazgo incompetente. Claro, alguien puede decir, bueno, si Dios hace esto, ¿qué culpa tiene el pueblo? Dios les pone líderes porque dice que Dios lo hace. Dice, así dice el Señor, yo quito esto y pongo lo otro. Entonces, alguien puede decir, bueno, si Dios hace eso, ¿qué responsabilidad tiene el pueblo? Porque
Entonces el pueblo sufre simplemente los antojos, por decirlo así, de Dios. O sea, el pueblo ya no es responsable. Dios le pone líderes que lo van a hacer mal y lo van a dar. Pero no es así. Dios es soberano, pero también el hombre es responsable. Porque el pueblo iba a tener los líderes que quería el pueblo. Lo vamos a ver en Osea 8.4. Osea 8.4. Fijaros lo que dice Osea 8.4. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. O sea, aquí vemos cómo es cierto que Dios es soberano y Dios les da ese liderazgo, pero es que ellos querían ese liderazgo, porque dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. O sea, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron, aunque Dios lo hacía en su soberanía, pero ellos eran responsables, porque Dios de alguna forma les estaba dando el liderazgo que ellos querían. Ellos querían eso, un liderazgo que fuera eso, fachada, ¿no? ¿Os acordáis cuando Dios le dio a Saúl por rey y dijo, de hombro arriba no había otro tan alto en todo Israel? El pueblo estaba encantado con ese rey. Es que el pueblo quería ese rey. Dios se lo dio porque ellos querían ese tipo de rey. Ellos querían un rey con fachada, que tuviera una apariencia de rey. Dice que de los hombros arriba no había otro, posiblemente medía 2 metros Saúl. Porque dice que de los hombros arriba no había otro como él. Era un hombre alto y entonces, de hecho, Samuel también estaba encantado con él. Samuel dijo, mirad al que Dios ha escogido, ¿no? Como diciendo, fijaros qué pedazo de rey os ha dado Dios. Pero es que realmente ellos querían ese rey. Ellos estaban encantados con ese rey. Por eso luego, cuando luego Dios le dijo a Samuel, dice, ve a casa de Isaí que me he provisto rey. Cuando desechó a Saúl y volvió otra vez Samuel a caer en el mismo error, porque vino el primer hijo de Isaí, Eliab. Y cuando lo vio Samuel dijo, delante de Dios está su ungido, seguro que este es, porque vio otra vez apariencia, vio solamente apariencia. Y los hombres quieren apariencia, los hombres quieren un gobernante guapo, un gobernante guapo. Nos encantan los gobernantes guapos, bien vestidos y que tengan buena apariencia y que hablen bien y que destaquen. Nos encanta, que sí, cuando vemos un líder de estos a que nos quedamos. Yo cuando sale por la tele me quedo cautivado, digo. Claro, luego escuchas lo que dice y ya te estropea, ¿no? Pero al principio, cuando tú ves un líder guapo y con apariencia y la verdad que te impresiona, ¿no? Y de alguna forma el pueblo lo que quería era esto, como nada más que se basaba en ritualismo y en formalismo y en ceremonia y en esto, pues un líder guapo es estupendo, ¿no? Pero eso no era lo que Dios quería. Dios le dijo a Samuel, Samuel, tú miras lo de fuera, pero yo miro lo de dentro. Yo miro lo de dentro. Sí que tengo por ahí un pastorcito que ni está aquí, pero ese es. Así que olvídate de lo que estás viendo, porque a los hombres les gusta esto, a los hombres les gusta eso, gobernantes guapos, gobernantes con buena apariencia, gobernantes líderes que de alguna forma causen buena impresión, pero sin embargo Dios mira el corazón. Y entonces, pues, de alguna forma Dios le estaba dando, a veces nos quejamos de nuestros gobernantes, pero son los gobernantes que queremos. De hecho, los elegimos. De hecho, los elegimos. O sea, no nos quejemos. Bueno, muchos no los elegimos, está claro, muchos, pero la gran mayoría sí. Los que están gobernando son los que han sacado mayoría. Entonces, pues no nos quejemos. Los elegimos encima. Y en muchas iglesias también se eligen. En muchas iglesias también se eligen. Hay también este tipo de democracia, ¿no? Cuando no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es distinto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que
aquí vemos como el pueblo es responsable, o sea, de alguna forma el dicho ese que dice que tenemos los líderes que nos merecemos es real, que queremos y que nos merecemos, es verdad. Entonces aquí nos demuestra que aunque Dios estaba haciendo esto, pero el pueblo lo estaba haciendo. Dice, establecisteis reyes, que yo no lo supe, y escogisteis reyes no según yo, y príncipes. Entonces vosotros sois responsables, ¿entiendes? Entonces el juicio de Dios se manifiesta de muchas maneras, y esta es una de ellas. El Dios pone líderes incompetentes, porque es lo que la gente quiere, ¿no? Dice, cuando Pablo escribe a Timoteo, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí no está hablando de las concupiscencias del maestro, está hablando de las concupiscencias del pueblo. O sea, que Dios de alguna forma iba a levantar líderes de acuerdo a los deseos del pueblo, que le dijeran las cosas que al pueblo le gustaba. Es lo que nos está dando a entender ese versículo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces Dios les estaba dando de alguna forma líderes que eran los que le iban a decir lo que ellos querían oír, que no lo incomodaran mucho, que no lo maniatara mucho y que, en fin, que dijera cosas que fueran comibles y digeribles para ellos, que no estuviera allí dando de alguna forma denunciando el pecado, ni denunciando lo perverso, ni denunciando el formalismo, sino que de alguna forma pues dijera otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de cosas que endulzaran un poco el paladar, ¿no?, de la gente. Y esto muchas veces es lo que a la gente le gusta, y es que nos gusta. Oye, yo a veces me quedo a mí me gusta, a veces escucho predicaciones, incluso de Joel Austin, también las escucho, porque dice cosas tan bonitas, pero claro, luego acabo, digo, si es que no ha hablado nada del pecado, no ha hablado nada de Cristo, es que a veces ni lo nombra, pero claro, te dice cosas tan bonitas, te dice que hoy va a ser tu mejor día, que hoy Dios te va a dar esto, que te va a quitar las deudas, que te va... Y la verdad que eso me encanta, pero claro, cuando acabado analizo y digo, si es que no está Cristo por ningún lado, si es que no habla del pecado por ningún lado, si es que no advierte del infierno ni lo nombra, es que eso a lo mejor deprimiría a la gente y sería un mensaje negativo, pero es que está en la palabra de Dios. Entonces está muy bien animar a la gente con las bendiciones de Dios, pero también hay que avisarle a la gente del juicio y de la ira de Dios, porque también está ahí. Entonces, yo cuando escucho digo, pero es que no está por ningún sitio, ¿no? Y me da pena, ¿no? Porque son cosas tan bonitas y mi carne las desea tanto que, o sea, la abrazaría, ¿no? Y diría, esto es maravilloso, ¿no? Pero luego acabado veo que la realidad es otra. Veo que el mundo está sufriendo, veo que los cristianos sufrimos, veo que lo pasamos mal, veo que todo no es jauja, veo que a veces tenemos que padecer las consecuencias de nuestras malas decisiones, porque lo dice la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y veo que hay ciertas cosas, sufrimiento, tribulaciones, que muchas veces no me cuadran con el tipo de mensaje que solo te pone lo bonito y lo espectacular y eso, que a veces pues no siempre es así, ¿no? Y entonces también hay que decir otra serie de cosas, ¿no?, que vemos en la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? Pues que esta es una forma de que el juicio de Dios se manifieste. Dios quita el liderazgo, como hemos dicho, y pone un liderazgo que realmente no va a guiar al pueblo a Dios, no va a guiar al pueblo a la verdad, sino que lo va a desviar. Esto es un tipo de juicio terrible. Parece que es una cosa, pero es terrible. Dice, jóvenes serán sus señores, se enseñorearán de ellos muchachos. Entonces, un muchacho, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué capacidad tiene para un gobierno de lo que sea? En este caso del pueblo de Dios, no tiene ninguna capacidad. Esto es un juicio realmente terrible, ¿no? Que
que haya líderes que no son levantados por Dios, que son personas que pueden tener una capacidad humana de dominar a la gente o de controlar o de organizar, pero no son realmente líderes que Dios ha levantado, ¿no? ¿Y qué van a hacer esos líderes? Pues no van a guiar al pueblo a Dios, van a guiarlo a fábulas, a cosas que realmente no provienen de Dios, ¿no? Entonces esto es muy triste, ¿no? Es muy triste. El juicio de Dios se manifiesta de muchas formas, ¿no? Hay un juicio, una ira eterna de Dios que se manifestará al final en los juicios ante el trono blanco. Hay una ira escatológica que vendrá sobre todo en la tribulación. Hay también un juicio que son las catástrofes naturales que vemos, e incluso las enfermedades, como esto que está viniendo. Hay un juicio también que es el juicio del abandono. John MacArthur habla del juicio de abandono cuando habla en Romanos, en el capítulo 1. ¿El juicio del abandono cuál es? Pues que Dios nos quita todo refreno. Dios a veces pone refrenos para que no pasemos ciertas líneas, pero el juicio del abandono es que Dios levanta su freno y el hombre se entrega completamente a las pasiones y tiene, por supuesto, el fruto de sus malas obras. Y aquí mismo en el libro de Oseas, en el capítulo 4, lo dice, ¿no? El capítulo 4, versículo 17, fijaros lo que dice. Dice, por medio del profeta, dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Como diciendo, vale, estoy intentándolo, estoy llamándolo, estoy cuidándolo, pero él quiere ídolos, pues déjalo. Y esto nos recuerda también lo que nos dice en Romanos 1, cuando dice que Dios entregó al hombre a sus pasiones. Dios quitó el refreno y Dios entregó al hombre a sus pasiones, por cuanto despreciaron la gloria de Dios, por cuanto no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Dice, Dios lo entregó. Primero hay varias entregas, hasta 3 entregas. Primero a pasiones vergonzosas, luego a hacer cosas que como la homosexualidad y cosas parecidas, y luego lo entregó a una mente reprobada, dice al final del capítulo 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el hombre persiste en querer lo malo y Dios dice, adelante, hasta el final. Y entonces el hombre entra ya en una dinámica que no es buena para él, porque dice que empezará a hacer cosas que no le convienen. Entonces, uno de los ministerios más gloriosos de Dios, por medio de su Espíritu en esta época, es que Dios refrena. Dios refrena. Por eso nos dice 2 Tesalonicenses 2, que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero que hay quien al presente lo está deteniendo, que no puede ser otro que el Espíritu Santo. Nadie podría refrenar la maldad sino una de las personas de la deidad. Y en este tiempo es el Espíritu Santo el que está morando en la tierra, ¿no? Desde Pentecostés. Entonces, uno de sus ministerios más gloriosos es que Dios refrena el mal. O sea, si Dios levantara ese freno, que Dios lo va a hacer un día. Dice que cuando el que impide sea quitado, dice ese mismo capítulo 2, entonces se manifestará el inicuo, el hombre de pecado. O sea, el pecado y la iniquidad van a acampar a sus anchas. O sea, que una de las cosas, uno de los ministerios que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo en este mundo más glorioso, además de convencer de pecado, de justicia y de juicio, es que Dios está restringiendo o refrenando el mal. Dios no está permitiendo que el mal pase de ciertos límites predeterminados. O sea que eso es un ministerio glorioso. Además de la venida de Cristo a la tierra, a redimirnos, el ministerio más glorioso que Dios ha ofrecido a este mundo caído es el Espíritu Santo. No nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo está refrenando una cantidad de mal que posiblemente no sepamos hasta dónde llega. Un día lo sabremos, pero nos dice la palabra de Dios que Él está refrenando, que está impidiendo que esa iniquidad salte de esos límites, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios está ahí. Lo que pasa es que los hombres quisieran que no hubiera ningún problema, que no tuviéramos ningún problema, sino que no hubiera ni sufrimiento, ni muerte, ni enfermedad, ni guerra, ni hambre, sí, pero Dios ha permitido que haya esas cosas
porque esas cosas, por medio de ese sufrimiento, nos vamos a dar cuenta de que algo no va bien. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Rabbi Zacarías y hablando del mal, de por qué Dios permitía el sufrimiento, ¿no? Y este hombre dijo que había una persona, bueno, había varias, hay un síndrome que es, Dios, Zipa, era su nombre en inglés, que hablaba de un síndrome de personas que no sentían el dolor. No sentían el dolor. Y entonces él dice que oyó a la madre de una muchacha que tenía esta enfermedad, ¿no? Que no sentía el dolor. Y entonces, pues, la persona que entrevistaba dijo que era una bendición, ¿no? Que no sintiera el dolor, porque no sentía el dolor. Es un síndrome que hay y lo podéis buscar en internet o algo y aparece. Y entonces la madre dice, no, que va. Dice, mi hija puede estar quemándose porque, no sé, esté cerca de una estufa y no se da cuenta. Y va a arder y se va a morir. O puede estar corriendo, se puede clavar una púa infectada y no es consciente de la infección porque no le duele. Y dice, se va a morir de una infección. Entonces, daba a entender este hombre, que por cierto he oído hace poco tiempo que está con el Señor, ¿no? Sí. Bueno, pues daba a entender este hombre de que el sufrimiento Dios lo ha puesto ahí también para que nos demos cuenta de que algo no está bien, de que algo no va bien. Entonces sufrimos porque algo no va bien en nuestra vida, en este mundo, en este sistema, y eso nos mantiene un poco alerta, porque si todo estuviera bien y todo fuera bonito, pues esto sería maravilloso. No necesitamos ni al Espíritu Santo ni a Dios para nada. Esto marcha de cine. Y eso es lo que quisiera el diablo, ¿eh? Este sistema lo ha organizado el diablo. Este sistema, en este mundo, dice, el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Él es el príncipe de este mundo, ¿eh? Y él es el que, de alguna forma, ahora por permiso divino, pero él hubiera querido organizar un sistema muy bonito, sin dolor, sin sufrimiento, pero claro, no ha podido. Él ha puesto en marcha una serie de fuerzas malignas que traen unas consecuencias, las consecuencias del pecado. Entonces, él no ha podido, a él se le ha ido un poco, por decirlo así, de las manos. Lo que él ha puesto en marcha se le ha ido un poco de las manos. Él no hubiera querido que el mal hubiera alcanzado esos límites, porque él quería ser semejante a Dios. Su ambición es ser semejante a Dios, dice eso, ¿no? Isaías 14. Dice, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, en las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería ser un ser bondadoso, un ser bueno, que hiciera algo que, por decirlo así de alguna manera, los hombres no tuvieran necesidad de Dios. Pero claro, eso es imposible, porque la bondad y la santidad sin Dios es imposible. Es imposible. Entonces Dios tiene que avisarnos de que este sistema no es lo que se nos está vendiendo por parte del diablo. Este sistema es un sistema malo, perverso, diabólico. Es un sistema injusto. Es un sistema que va a ser juzgado por Dios con su príncipe y todas las cosas. Y no se va a hacer nada para rescatar nada de él. Cuando llegue su día de destrucción, no se va a hacer absolutamente nada, porque todo ha sido edificado sobre principios diabólicos, sobre principios de independencia de Dios. Entonces Dios ha permitido que aparezcan todas estas calamidades, todos estos males que estamos sufriendo, para que nos demos cuenta de que esto no es bueno. No estamos andando según Dios, no estamos haciendo lo bueno y somos malos. Somos malos por naturaleza y nuestras justicias son trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja, dice Isaías. Entonces no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. Nos hemos desviado y no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos, nuestros caminos y nuestra dice Pablo en Romanos 3, que
que hay en nuestra lengua hay veneno de áspides, el veneno mortal de una serpiente, no habla, de una serpiente venenosa, veneno de áspides ahí debajo de nuestros labios. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que esto es la verdad y que fuera de la gracia de Dios, fuera del favor de Dios, fuera de la misericordia de Dios, no tenemos absolutamente nada. Buscar algo fuera de esto es inútil, es necio, es vano. Entonces solamente Dios lo que quiere es que los hombres acudan a Él. Y sin un mundo teñido con algo de sufrimiento y de dolor, posiblemente esto no sería posible, porque estaríamos todos disfrutando tanto que no, posiblemente ni yo cuando vine a Dios vine por un sufrimiento y por una necesidad y por un mal momento que estaba pasando en mi vida, y posiblemente muchos de los que estáis aquí os ha pasado lo mismo, ¿no? Llega un momento que la vaciedad de nuestra vida, que el sentimiento de angustia o de sinsabores de este mundo, pues nos ha llevado a decir esto no lo quiero, y encima Dios estaba tendiéndonos su mano por medio de Jesucristo y nos agarramos a Él, ¿no? Pero posiblemente si nuestra vida hubiera sido una vida estupenda, una vida de cine, una vida, pues nos hubiera pasado como al joven rico, ¿no? Como al joven rico, ¿no? Cuando Dios le dijo que lo vendiera todo y que viniera a seguirlo, ¿no? Y dice que se fue muy triste y Jesús dijo cuán difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico venga al reino de Dios, ¿no? Son palabras de Cristo. Entonces, ¿por qué dijo esto? Pues porque esas personas viven vidas muy cómodas. Dice el Salmo 73, dice, no tienen dolores por todo lo que hacen. Dice, su lengua pasea la tierra, la soberbia los corona. Dice, no sufren males como el resto de los mortales. Parece que el dinero y la alta posición hace que el sufrimiento se amortigüe, y es verdad. Y dice, yo los miraba, dice el salmista en el Salmo 73, y decía, esto me es duro de entenderlo. ¿Por qué todos los demás mortales estamos aquí sufriendo, padeciendo? Dice, yo soy azotado cada mañana, padezco, dice, y ellos no tienen congoja, dice, ni aún en su muerte, dice, son muertes dulces las que están pasando. ¿Hasta qué? Dice, no comprendía hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, ¿no? Estas personas no veían necesidad, lo tenían todo, disfrutaban de todo, y realmente pues hace un cuadro muy bueno de lo que es lo que hoy se llama la sociedad del bienestar, que es lo que buscan los políticos, el bienestar, que quieren el bienestar, y el bienestar sin Dios no existe, claro. Entonces es esto, pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, los has puesto en deslizaderos, o sea, le espera la condenación eterna, ¿no? Y entonces, pues, bueno, esto es lo que tenemos en este mundo impío, en este mundo malo, en este mundo que va a pasar completamente, porque dice Dios que la apariencia, el mundo busca apariencia, el pueblo de Dios buscaba apariencia, porque de alguna forma muchas veces el mundo marca el camino para la cristiandad. El mundo busca apariencia y nosotros nos dejamos llevar un poco de eso, de la apariencia, y queremos ofrecerle al mundo que nosotros también tenemos apariencia. Tenemos líderes competentes, líderes que tienen estudios, que son guapos, que visten bien, y a veces Dios va por otro camino, y dice la palabra de Dios que la apariencia de este mundo se pasa. Entonces el pueblo estaba fácilmente cayendo en el formalismo y en la apariencia, ¿no? Y Dios le dice, pues, como queréis apariencia, os voy a dar muchachos guapos,
muchachos estupendos, que os cuenten chistes, que sean muy graciosos y que os digan cosas que lo paséis bien, que os divirtáis. Entonces os voy a quitar todo lo que tengo que quitaros. Dice, voy a poner este tipo de liderazgo, muchachos, guaperas y estupendos. Y aquí los tenéis y que los disfrutéis. Y esto es terrible. Esto lo estoy contando así un poco livianamente, pero es terrible. Lo primero que Dios iba a hacer, quitar el liderazgo competente de su pueblo y poner un liderazgo incompetente, es realmente terrible. Porque la consecuencia es el caos. La consecuencia de un liderazgo incompetente es el caos. Por eso el versículo 5 que nos dice, se harán violencia unos a otros, ¿no? ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el nuevo. O sea, resultado de ese tipo de liderazgo, el caos. Caos. Violencia, caos, confusión, y estas son las consecuencias de que no haya un liderazgo competente, en este caso en el pueblo de Dios, y como veremos, también se puede extrapolar esto en el Antiguo Testamento, pero también se puede extrapolar a la situación del mundo y también se puede extrapolar a la situación de la cristiandad, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar aquí y ya seguiremos. Hemos hablado de los primeros 5 versículos y ya pues otro día seguiremos hablando de este capítulo porque es un poco, no para tomarlo a la ligera, sino para ir meditando paso a paso las cosas que iban a estar ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Y si el juicio comienza por el pueblo de Dios, dice Pedro, el apóstol, que cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Amén.